Miren, tengo a mis espaldas, pues mi biblioteca, por supuesto, que no solo esta parte, está por allá y por donde quiera, porque sí, tengo más libros que cualquier otra cosa. Y estos no van aquí siempre, pero los puse hoy aquí, porque son los que acaba de mencionar la hermana Perlita en este video informativo, y también el hermano Lee mencionó algunas cosas. Por ejemplo, les comparto, esta es la Biblia del Oso, una edición que se hizo hace algunos años, tipo facsímil, se dice, ¿verdad? Y se llama El Oso, si saben ustedes, porque se ponía en los libros, pues una pintura, un grabado, una figura, un dibujo, y en esta ocasión se puso a un oso comiendo de un panal, y por eso se le llama así. Esa es la razón, no hay otra razón. Algunas personas le buscan otro significado, pero esa es la razón. Y la edición posterior a esa, de donde viene la versión de la Biblia Reina Valera, pues es la siguiente revisión que hizo ahora Valera, y resulta que también la tengo aquí. Fue una edición que se hizo hace algunos años, insisto, por una institución. Esa se llama la del cántaro, porque también no sé cómo se dirá, el dibujo, el grabado que se hizo ahí, es de un cántaro. Y mencionó Perlita la Septuaginta, o la versión griega del Antiguo Testamento, y es esta la tengo acá, digamos, es el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Se lee al revés, porque los hebreos escriben de aquí para allá, de arriba hacia abajo también como nosotros, pero de derecha a izquierda. Así que esta Biblia se tiene que leer a partir de aquí, y se va leyendo en esa dirección, por supuesto, si sabemos hebreo. Y esta es la versión griega de esta. Este es el Antiguo Testamento, o la Biblia de los judíos, y esta es la misma, pero escrita en griego, con esa leyenda de que 72 ancianos sabios de Israel la tradujeron, porque estaba perdiéndose la cultura hebrea, estaba perdiéndose el amor a la palabra, porque la mayoría de los hebreos vivían fuera de Palestina, fuera de su territorio, de su tierra prometida, vivían afuera y habían sido conquistados, y el idioma griego era el idioma que habían adquirido, y muchos de los jóvenes no hablaban el hebreo clásico, hablaban el griego, y la idea era poner a disposición de todos ellos también la palabra, su cultura. En realidad era su cultura, porque se tradujeron también los libros apócrifos, pero después, por supuesto, los judíos mismos decidieron cuáles eran los 39 libros del Antiguo Testamento, y eso sería asunto de otra clase. Y también tengo aquí el Nuevo Testamento en griego. Tengo varias versiones. Esta me parece que es en español y en inglés, la instrucción o el trabajo. Esta sí está en español, es la que más uso, aunque necesito una lupa, como ustedes pueden ver, para leerla. En ocasiones uso pero otra vez están las instrucciones o los comentarios, o el aparato crítico está en inglés. Por eso podría batallar un poquito más. Y esta es una Biblia también siriaca, que también se mencionó. Bueno, y todo lo demás, por supuesto, son Biblias, y todas las traducciones que hay actualmente de la Biblia, pues tengo el privilegio de tenerlas en español, por supuesto, en español, no en todos los idiomas, claro que no, eso sería imposible para mí, pero sí las que están en español. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Saben? Estoy presumiendo nada más de tener muchos libros, y tal vez que a lo mejor ni los leo, pensaré algunos. No, quisiera exaltar de lo que se trata este mes de la Biblia, de reconocer a Dios, honrar a Dios, porque los cristianos no adoramos la Biblia, no alabamos la Biblia, no bendecimos a Dios, alabamos a Dios, reconocemos a Dios como el Señor de nuestra vida, pero entendemos lo que es la Biblia. Es el registro escrito de la revelación de Dios. Dios ha hablado a los seres humanos, habiendo hablado de muchas maneras, dice el autor o la autora de la carta a los hebreos, a los padres por los profetas. En los postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Es decir, Dios se fue revelando a través de la historia. Y eso que reveló Dios a los seres humanos, se escribió. Entonces la Biblia es el registro escrito de esa revelación divina. Es algo importantísimo. Es algo súper importante. Si lo entendemos en toda su dimensión, deberíamos entender que es una locura no leerla. Sinceramente, es una locura no leerla. Es una locura no tener un libro, un ejemplar de la Biblia, y es una reverenda locura, insensatez no leerla, porque si es justamente eso, la revelación de Dios. Imagínate que estás por casarte, estás enamorado, pero tienes que salir de la ciudad, y tu novia te manda cartas todos los días, y te llegan cartas y no las lees. No lo creo. No creo que alguien hiciera eso. Si alguien me dice que hace eso, le diría: no se case, por amor de Dios. Usted no ama en lo absoluto a su novia. Y le diría a la muchacha: no se case con ese barbaján. No, ¿cómo se va a casar con ese? Ni siquiera está interesado en leer sus cartas. O sea, Dios nos ha hablado, se ha revelado a nosotros. No es posible que no valoremos eso, que no lo leamos todos los días, que la aprendamos de memoria, como los textos que dijeron aquí los jóvenes. Entonces, esto es demasiado importante. Y por eso
me, me gozo, me alegro y agradezco que la agencia misionera, su misión, que yo dirijo, que soy el presidente, pero yo no decidí esto, porque Perlita es la que trabaja, ya se dijo, es la coordinadora, pero ella es la que trabaja y organizó esta actividad. Soy un invitado, como si no fuera el director general de la agencia misionera de su misión a su misión, pero fui invitado y celebro eso. Y es tan importante que Dios me dio algo que compartir que no cabía en una sola conferencia. Además, tendría que haber hablado más rápido de lo que hablo. De por sí ya hablo rápido y aquí Mimi estaría vuelta loca de por sí, diciendo todo lo que tengo que decir. Pero ahí les voy entonces. Vamos a la materia. La Biblia, el centro de la predicación. Imagínense, es una idea fundamental. O sea, no podría ser de otra manera. Es una idea fundamental. Los predicadores cristianos predicamos la Biblia. Punto. Pero parece que es tan obvio que de repente pudiera ser que no lo es en la práctica. Por eso vayamos a un texto de la Escritura, que es justamente 2 Timoteo 4, 1 al 4. Con eso tenemos para este día. Con eso tenemos para este día. Se los leo, dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tómala. Este es el pasaje. 2 Timoteo 4, 1 al 4. Qué tremenda exhortación paulina a un pastor joven y un predicador. Quiero que la analicemos parte por parte, pero de golpe, de así seco, directo y a la cara, que la apliquemos a nuestra vida. No tiene mayor complicación, la verdad es que las palabras que usó Pablo aquí, las traducciones de las diferentes Biblias nos ayudan bastante, y tal vez la única palabra que pudiera ser así como complicada o como no muy fácil de entender sería la primera palabra, que se traduce al español con dos palabras, te encarezco. Tal vez esa palabra, no te encarezco. De hecho, encarecer, te encarezco, no es una palabra que se use el día de hoy en este momento en nuestra lengua. Así la entendemos más o menos los de este siglo, pero evidentemente es una palabra antigua. Pero sería lo único. Todas las demás palabras, la demás redacción es bastante clara. Por eso, no creo que tengamos que hacer un gran trabajo exegético ahora para aplicarlo de inmediato a nuestra vida, aplicar esta enseñanza de inmediato. Por eso, analicemos parte por parte. Pablo comienza con la declaración de una orden apasionada. Así podría yo traducir ese te encarezco. Pablo comienza con la declaración de una orden apasionada. Te encarezco delante de Dios. La palabra que se traduce te encarezco, que insisto es una sola palabra en el griego, es un derivado de la palabra mártir o la palabra testigo, que es la palabra testigo, mártir, son sinónimos en dos idiomas diferentes. Algunos la traducen, esta frase, te encarezco, que es esta palabra que es una sola en griego, pero se traduce con varias porque en ocasiones el idioma de donde viene una traducción pues no empata con los significados y entonces tenemos que usar dos palabras o algo así. Pero en el griego la misma palabra incluía la idea de te encarezco, la idea de yo te lo hago a ti, te encarezco yo soy el que lleva a cabo esta acción, este verbo. Y algunos traducen esta palabra como testifico solemnemente. Testifico solemnemente. Y Pablo lo hace aún más serio el asunto, porque hay solemnidad en esta frase, lo hace más serio cuando convierte en una especie de juramento el asunto y dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tengamos cuidado porque los cristianos como que tenemos un cierto recelo con los juramentos y algunos hasta enseñan que la Biblia dice no jurar. La verdad es que no, Dios juró algunas veces. Dios juró, dice que esa palabra interpuso juramento. Lea por favor Hebreos 6, si no es así. Pablo en algunas ocasiones lo hizo. Lo que dice la Escritura es que no juremos por el cielo ni por la tierra. ¿Qué derecho tenemos a hacer eso? Como cuando alguien dice, te lo juro por mi madre, por las orejas de un tío mío, ¿y qué derecho tienes tú de que tu tío pierda las orejas? Ahora, lo que dijo el Señor cuando dijo eso, no juréis y esas cosas, estaba hablando de no tener la lengua liviana,
de no tener que interponer juramento para que nos crean. Pero hay ocasiones en las que los seres humanos hacemos una declaración así como esta. Pablo dice, te encarezco, y luego dice, delante de Dios. Está diciendo, testifico apasionadamente delante de Dios. Dios me es testigo. Es algo así lo que está diciendo Pablo. Es muy serio. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Otras versiones de la Biblia traducen esta frase, te encarezco delante de Dios, traducen así, te doy este solemne encargo. Así traduce la Nueva Versión Internacional. La traducción del lenguaje actual traduce así, por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Por eso yo llamé a esta frase una orden apasionada, una solemne orden apasionada, si usted quiere. Y la traducción del lenguaje actual, la traducción viviente, dice, te encargo solemnemente. Definitivamente, independientemente de eso, definitivamente se trata de una orden apostólica muy seria. Si lo que nos va a decir Pablo aquí, ya lo leímos, pero lo que nos está diciendo es definitivamente una orden de parte de un apóstol de verdad, un apóstol verdadero, un apóstol nombrado por Jesucristo. No como algunos el día de hoy que se autonombran apóstoles y no sé qué. No, un apóstol de verdad, un apóstol siervo, un apóstol que sirve, no un apóstol que ordena y que recibe dineros y los diezmos y se hace millonario. No, estamos hablando de un apóstol de verdad de la palabra. Definitivamente se trata de una orden apostólica muy seria. Sigamos leyendo el texto, porque lo que viene después es esto. Sigue Pablo con la expresión específica de la orden. Ya nos dijo que lo solemne que es la orden que nos va a dar. Incluso interpuso una especie de juramento. Te digo esta orden solemne delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le da autoridad a Jesucristo para que analicemos lo serio que es el asunto. Y luego nos dice la orden, que prediques la palabra. Esto es muy claro. No hace falta explicación. Que prediques la palabra. Y usted dice, no, eso es lo que se hace en todas las iglesias. Me temo que no es lo que se hace en todas las iglesias el día de hoy. No soy el único loco que dice eso, no soy el único loco que dice eso. Pero me temo que muchos eruditos, muchos pastores viejos, el mismo hermano Billy Graham, que ahora está con el Señor, decía eso. Él decía que era triste que en los púlpitos había ausencia de palabra de Dios. Se predicaban muchas otras cosas. ¿Cómo tener sanas finanzas? Predican algunos. ¿Cómo tener sanas finanzas? ¿Cómo relacionarse sanamente con los que te rodean? Ahora, si la Biblia enseña cosas sobre las finanzas y enseña cosas sobre las relaciones, no hay problema. Pues sí, si leemos ese texto y ahí dice, lo predicamos, pero usted y yo predicamos la palabra de Dios. No predicamos lo que queremos oír. No predicamos lo que la gente quiere oír, sino la palabra de Dios. Esto está muy claro. La orden esta solemne, que incluso interpone en ella una especie de juramento el apóstol Pablo, es esta, que prediques la palabra. Luego después, para que no nos quede duda, después aclara algunas cosas que debe hacerse al predicar esa palabra. O sea, nos aclara cómo está eso de predicar la palabra, en qué consiste, y luego dice el apóstol Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, instes, animes, le piques la conciencia a la gente, los incomodes cuando están ahí sentados, que les hables, que los motives, que les hagas caer el 20, diríamos, el día de hoy, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en toda circunstancia. ¿Sabes? Una cosa muy rara que tenemos los cristianos que decimos es, no es el tiempo de Dios. No se ha convertido fulano porque no es el tiempo de Dios. No se ha arrepentido porque no es el tiempo de Dios. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos eso? Dios tiene escrito un destino y dice, ahora es tiempo de que fulano. No, hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy es día de salvación. Cuando alguien no se convierte es porque no quiere convertirse, porque es ignorante, porque es necio, porque no ha entendido, lo que sea. No es que no sea el tiempo de Dios. Por eso Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no hay tiempo para que, como que ahora sí, ahora no. No, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, anima, podríamos decir que incomodes, que llames, desafíes. Luego dice redarguye. Esta es la idea, algo así como mover el corazón. Tiene que ver con hacer coincidir la palabra con nuestra vida. Eso se hace cuando se predica la palabra. Reprende. No nos gusta eso, ¿no? Nos gusta que nos prediquen. El día de hoy hay en algunas congregaciones en donde se practica o se predica un falso evangelio. Le llamamos el falso evangelio de la prosperidad.
todo riqueza y mande su ofrenda y su semilla y no sé qué, y se predican sermones así que endulzan la conciencia de la gente, el oído de la gente oye lo que quiere escuchar, porque para eso están ahí los predicadores, para eso les pagan, para que tengan contenta a la gente, que no me la incomode, no vaya a hacer que se vayan, pero aquí habla de reprender, y reprender tiene que ver con señalar el error. Eso sería la verdadera profesión profética. El día de hoy algunos malentienden la idea de la profesión profética y piensan que profecía significa vaticinar o adivinar el futuro. No, los profetas del Antiguo Testamento predicaban lo que Dios quería que dijeran. En ocasiones lo que Dios quería que dijeran tenía que ver con algo del futuro, pero no siempre. Profetizar como verbo en el idioma original no significa vaticinar, no significa decir lo que va a pasar en el futuro. No, mucha gente ha confundido la palabra profecía y cree que tiene que ver con decir el futuro. No, tiene que ver con decir lo que Dios quiere que digas. Y a menudo los profetas del Antiguo Testamento lo que hacían era señalar el pecado. Por eso el profeta Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Lo voy a traducir o parafrasear. Está diciendo Jeremías: Señor, esto está tremendo, está difícil predicar tu palabra, porque todo lo que predico siempre es juicio y reprensión. Y la gente ya le caí gordo por estar predicando eso. Y me persiguen, porque eso le pasaba al profeta. Entonces, pero aquí dice Pablo que esa orden tremenda que nos da, apasionada y solemne, con la que incluso mezcla con una especie de juramento. La orden es predicar la palabra y luego nos dice qué es eso: instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar. Y exhortar, por supuesto, sí tiene la idea. Aquí es al revés lo que voy a decir, porque regularmente pensamos que exhortar es regaño. No, la idea de exhortar es descender al hoyo donde está el caído y levantarlo, meter tu brazo sobre él y levantarlo. Tiene que ver más bien con la capacidad, no, con la disposición para ayudar a alguien a salir de su circunstancia. Así es que Pablo, mire lo que nos va diciendo el pasaje. Pablo tiene pasión y solemnidad hasta el juramento de darnos una orden. Y la orden consiste en que prediques la palabra. Y luego nos dice qué cosas se hacen para predicar la palabra: que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero sigue, no acaba aquí, porque también nos instruye, le instruye a su discípulo, a nosotros a través de él, le instruye en el perfil de su predicación, de su predicación de la palabra. Cuando predicamos la palabra hay un estilo de hacerlo, un estilo general. Cada quien puede tener su estilo, ¿no? Allá en Yucatán pues le ponen cochinita pibil. En mi tierra, Chihuahua, le ponen platillo de abigio o le ponen carne y queso menonita. Aquí en el DF pues le ponemos, ¿qué le ponemos acá? Pues todas las salsas que hay sabrosas. Es decir, cada quien le pone su sabor, pero hay cierto perfil de la predicación que es universal. Dice: con toda paciencia, es decir, confiando y esperando en Dios. Confiando, uno predica sabiendo que algo va a pasar cuando haces eso. No tener esa paciencia de la que habla aquí Pablo sería estar desanimado y nadie escucha nada, los oyentes no hacen caso, ya mejor ni para qué les predico, porque hay gente así que se desanima. No, con toda paciencia, confiando y esperando en Dios. Y luego dice: y doctrina. Y aquí es la clave del problema en nuestro momento histórico. ¿Cómo diríamos eso? Sencillo: cuidando la verdad. No mezclando la palabra con la herejía, no mezclando la palabra con las posturas modernas del mundo. Después, el apóstol aclara con precisión la razón de su apasionada orden. Es decir, ya nos dijo cuán importante es la orden que nos va a decir, hasta incluye un juramento en ello y una solemnidad, una palabra que habla de solemnidad. Luego nos dice cuál es la orden que predica la palabra, nos dijo qué decir o qué hacer con la palabra: instar, redarguir, reprender, exhortar. Nos dice cómo se hace eso: con paciencia, creyendo en Dios y con doctrina, cuidando la verdad. Y después le aclara con precisión la razón de su apasionada orden. Y aquí es donde está el conflicto más serio y la razón más importante para que apliquemos este pasaje de la Escritura a nuestra vida.
El apóstol Pablo nos dice, porque habrá tiempos de apostasía. Apostasía, entiéndase, el abandono de la verdad de Dios, el abandono del evangelio verdadero, puro de Jesucristo, por, por fábulas necias, por ideas del mundo, por ideas populares en el mundo. Dice el texto, no lo estoy inventando yo, lo sacó del texto, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vayamos por partes. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es eso? Sufrirán. La idea es soportar. En la traducciones de la versión 60 de nuestra Biblia, la Reina Valera 60, se traduce la palabra sufrirán para hablar de soportar. Allá en Jeremías, donde le leí hace rato, también dice así, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Pero luego sigue hablando el profeta y lo dice, no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de sufrirlo significa, traté de soportarlo, traté de no hacerle caso y no pude. Y aquí Pablo una vez más dice, aquí la Biblia una vez más usa esta palabra y nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, traduzcamos, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, no gustarán la sana doctrina. La sana doctrina no les sabrá bien. Vendrá tiempo, querido Timoteo, dice Pablo a su discípulo. Habrá tiempos en el futuro cuando la gente no soportará la sana doctrina, no le va a gustar la sana doctrina, no le va a saber bien la sana doctrina, le va a molestar la sana doctrina, la va a rechazar, no la va a querer comer. Es triste, pero esto implica que la prueba y la escupe. Esa es la idea aquí en esta declaración de Pablo. Qué tremendo. Gente que no soporta la verdad de Dios ni el evangelio sencillo de la palabra. Porque el evangelio, discúlpeme, es sencillo. Es sencillo. ¿Qué complicación tiene Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo dije primero al final, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de su Hijo unigénito. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué tiene de complicado eso? ¿Qué tiene de complicado eso? ¿Por qué le añadimos que las lenguas, que las declaraciones, que las cancelaciones, que ir con el profeta a que entre en trance y me diga no sé qué cosa y que me dé palabra? ¿Por qué complicarle? Y que la unción de las escobas y la unción de los diamantes y la unción del oro y la unción de la borrachera espiritual, ¿por qué complicar el evangelio? Porque hay gente que no soporta la sana doctrina, no le gusta la sana doctrina, le parece aburrida, le parece demasiado sencilla y quiere complicaciones. Quiere experiencias de humanismo para sentirse orgulloso, orgullosa de lo que está logrando por sus pistolas. Por eso ha surgido tanto el problema del empoderarse. Y que en tu boca hay poder. Y que tú tienes poder y para demandar y no sé qué tantas cosas. Y para atar al diablo y para desatar no sé qué cosas. Se trata de gente que no soportan la sana doctrina. Le parece muy simple tal vez, muy sencillo y quiere espectáculo en su reunión. Incluso sigue diciendo Pablo que habrá tiempos de efervescencia religiosa, es decir, de discusiones y posturas y modas que van y vienen. Y mire, no lo estoy inventando porque el texto dice, sino que teniendo comezón de oír. O sea, por un lado no soportan la sana doctrina, pero por otro tienen comezón de oír. Qué gráfico, ¿no? Es esta traducción y también en el idioma original, pero qué gráfico, ¿no? Teniendo comezón de oír, tienen ganas de chisme. Se trata de gente con un apetito feroz por escuchar cosas que le endulcen los oídos. Un apetito feroz, pero por escuchar cosas que le endulcen los oídos. Por escuchar cosas que quiere escuchar. La sana doctrina no la quiere escuchar, no la soporta, pero quiere escuchar cosas. Y aquí viene lo peor de todo y lo que tiene relación directa con lo que me pidieron que yo tomara como reflexión. La Biblia, el centro de la predicación. Aquí viene lo más triste. Dice Pablo que por causa de todo esto que estamos leyendo, surgirán mercaderes de la religión. Surgirán mercaderes de la religión. ¿Qué razón tenía Pablo? ¿Cuánta razón tenía Pablo? No somos la única generación que ha vivido esto.
Aún después de la muerte del apóstol Pablo pasaron cosas como estas, pero en nuestro momento histórico que vivimos, eso es absolutamente una verdad que se aplica perfectamente. Surgirán mercaderes de la religión. ¿Cómo lo dice Pablo? Porque yo estoy tratando de traducirlo acá para hacerlo claro. Pablo lo dice así: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora es muy interesante lo siguiente. Casi siempre pensamos que la redacción aquí es que esos maestros tienen sus propias concupiscencias, pero me parece que son las concupiscencias de los oyentes. O sea, no soportan la sana doctrina y entonces tienen comezón de oír cosas que le endulcen los oídos, y entonces surgirán maestros, mercaderes de la religión, que les darán satisfacción, les endulzarán los oídos, conforme a sus concupiscencias. ¿Concupiscencias de quiénes? De los oyentes. De los oyentes. El problema de los predicadores, de los mercaderes de la religión, es que quieran satisfacer eso en lugar de predicar el evangelio puro, sano del Señor, en lugar de predicar la palabra que con tanta solemnidad y juramento el apóstol Pablo nos dice. Ese es el pecado de predicar así. Y el de los oyentes es de buscar eso. Yo digo de eso, que los falsos apóstoles que hay en nuestro mundo, los falsos profetas que hay en nuestro mundo, no son victimarios. Todo el mundo pensamos, esa gente que hay engañando a la gente. No son victimarios, también son víctimas. Porque la gente los hizo, la gente les pedía eso, la gente deseaba eso. Y ellos empezaron a cambiar y cambiar. Algunos eran jovencitos en el seminario, estudiosos de la palabra, estudiaron cómo se predica, qué es la verdad de Dios, pero de pronto en sus congregaciones comenzaron a crecer, empezó a importar más la fama, el poder, y la misma gente les fue moviendo, y yo creo que muchos de ellos son víctimas, no soportaron la tentación. Tristemente, esa gente encontrará muchas opciones de maestros que surgirán para satisfacer sus apetitos emocionales, sentimentales y apetitos de orgullo intelectual. Incluso sigue diciendo Pablo que surgirán falsos evangelios. Sí, mire cómo dice más adelante Pablo, y apostatarán de la verdad. Perdón, y se apartarán de la verdad. Que esto es apostasía, por eso me vino a la mente la palabra. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. He aquí una declaración de la apostasía y o la depravación religiosa que vivimos ahora mismo. Ahora mismo esto está pasando por todas partes, incluso en la televisión, incluso en los canales de diferentes países de Latinoamérica que se dicen cristianos. Esto está pasando. Se aparta el oído de la verdad y se vuelca la multitud, la gente, a las fábulas. Ahora resulta que hay nuevas doctrinas. Ahora resulta que hay nuevas cosas que pasan, prácticas que pasan, que usted y yo jamás las encontraremos en la Biblia. Jamás encontraremos eso en la Biblia. Usted no encuentra en la Biblia al apóstol Pablo declarando sanidad sobre su aguijón en la carne. Usted no encuentra eso. Es más, Pablo no fue sanado por Dios. No fue sanado por Dios. Usted no encontrará en la Biblia ni una sola palabra, ni una frase, ni una exhortación de Dios que se parezca a pare de sufrir. Al contrario, en la Biblia más bien aparece palabras que más bien tienen la tendencia a no dejes de sufrir, no pares de sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay palabras en la Biblia que se parezcan a vas a ser millonario si mandas una ofrenda, Dios te va a dar más. No hay eso. Al contrario, dice bienaventurados los pobres. Y el apóstol Pablo dice, sé vivir en escasez y en abundancia. Sé vivir de las dos maneras. Sé tener y sé no tener, sé tener hambre. Eso nunca te lo dirán los falsos predicadores del falso evangelio de la prosperidad. Surgirán falsos evangelios. He aquí una declaración de la apostasía y la depravación religiosa que vivimos ahora mismo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hace unos 2 años, algo así, escuché a una persona por televisión predicando en un programa. ¿Para qué digo más nombres? Sería muy evidente.
Pero dijo esto este hermano, que debo respetar al hermano como persona, en lo que dijo, perdón, en su persona, pero no puedo respetar lo que dijo. Es una herejía, es una insensatez. Él dijo, muy emocionado, dijo, yo fui al seminario, tengo un título, tengo un doctorado en idiomas, yo leía la Biblia en el hebreo y en el griego. Decía, yo dije, qué padre, hasta me interesó, dije, este va a predicar bien, conoce la Biblia muy profundamente. No va a predicar de las enseñanzas en la superficie, sino que él va a ir al hebreo del Antiguo Testamento, al griego del Nuevo Testamento, y me va a decir algo muy valioso, pensé yo. Y luego de repente dijo, yo antes tenía mis comentarios, mis apuntes, mis versiones de la Biblia, dice, y hacía mis sermones estudiando el hebreo, el griego. Yo dije, qué bendición, qué culto, qué capacidad tiene que Dios le dio, ¿verdad? Sabiduría y conocimiento para predicar la palabra de Dios y defenderla. Y de repente dijo, ya no más. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo que ya no más? Dijo, no, ya no más. Dijo, dice, ahora no hago eso. Ahora la palabra de Dios surge de adentro de mí mismo. ¿Qué es eso? Por Dios, ¿qué está diciendo? Si Dios escribió su palabra, dieron su vida algunos de los que escribieron esta palabra, más de 40 personas, decía Perlita, dieron su vida por haber escrito lo que escribieron. Esto le costó a Dios sangre de sus hijos, de sus mártires, además de la sangre de su hijo. Y ahora alguien dice que no vale, que surge de mí la Biblia. La palabra de Dios surge en mí. ¿Qué es lo que surge de una persona? Hasta dijo de su corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo soportará? Pablo dice esto. Estas cosas dice Pablo. Yo se lo estoy explicando lo que dice la Biblia, porque yo no me atrevo a predicar mis ideas, ni mis pensamientos, sino lo que dice la Biblia. Y lea la Biblia usted. Esto que le estoy leyendo, eso dice aquí. Por último, una exhortación a ser fiel a la palabra de Dios. Aparece una exhortación a la fidelidad a la palabra de Dios. A no caer en la tentación de las modas. Es tan claro y tan pertinente para nosotros el día de hoy que podemos ponerle nombre a estas solicitudes de Pablo. Dice Pablo, mire nomás, pero tú sé sobrio. ¿A qué le suena sobrio? Pues, no te aloques, ¿no? No estés borracho, no te aloques, no te dechongues, no inventes unciones, no inventes borracheras espirituales, no inventes ritos, herejías y no sé qué tanto, no inventes, Timoteo. Dije Pablo hace rato, pero es Pablo diciéndole a Timoteo. Pero tú sé sobrio, o sea, no inventes, no te dejes engañar. Y dice más, soporta las aflicciones, dice también. Soporta las aflicciones. Es decir, no pares de sufrir. Mejor sufre con propósito. Que el dinero no sea tu motivación. No caigas en la tentación de un falso evangelio de la prosperidad. Luego dice, haz obra de evangelista. Es decir, evangeliza a las personas inconversas. No busques fans, busca conversiones. No busques público, busca discípulos. No te dediques a robar ovejas de otras comunidades religiosas ofreciéndoles nuevas experiencias. Siembra iglesias con tu esfuerzo. Siembra iglesias de verdad con tu esfuerzo. Y luego finalmente dice, cumple tu ministerio. Es decir, cumple con aquello para lo que Dios te llamó y no escuches el cántico de las sirenas de un evangelio mundanalizado. Yo digo, hermanos míos, que nunca antes este pasaje había tenido tanto sentido para la iglesia cristiana como ahora. Nunca antes había tenido tanto sentido este pasaje de Pablo como ahora. En resumen, nos ayuda a estructurar una buena definición de la predicación. Les comparto, no sé, hermano René, si se puede seguir poniendo ahí estas cosas, pero he aquí la definición que yo doy de sermón o de la predicación. Yo lo digo así, es la proclamación clara y pertinente del mensaje cristocéntrico de la palabra de Dios por medio de un cristiano y todo lo que él es, todo lo que tiene y todo lo que sabe, a otros seres humanos con el propósito de transformar sus vidas. Lo digo una vez más y ahora sí aparece allí el escrito. Es la proclamación clara y pertinente del mensaje cristocéntrico de la palabra de Dios por medio de un cristiano y todo lo que él es, todo lo que tiene y todo lo que sabe,
a otro ser humano con el propósito de transformar su vida, no con el propósito de quitarle su dinero, no con el propósito de ganar público y un fan, no, con el propósito de transformar su vida. Y la próxima semana voy a compartir con ustedes cómo hacer eso, cómo lograr eso. Y voy a hacer un acróstico con la palabra Biblia. Pasaremos ahora hasta allá, hermano René. Voy a hacer un acróstico con la palabra Biblia. Y voy a decir las cosas que debemos hacer para lograr esto. Pero por ahora quiero terminar aplicando esto ahora de esta manera. Cuidado con la moda y la industria de la religión. Cuidado con la moda y la industria de la religión. Voy a ir rapidísimo porque sé que se me está acabando el tiempo. Cuidado con la moda y la industria de la predicación. Esta exhortación de Pablo, solemne, con juramento, a predicar la palabra, y nos dice qué hacer con la predicación de la palabra, y nos dice con qué estilo, y luego nos dice por qué es tan importante, por qué lo hizo tan solemne este discurso con esta orden a su discípulo. Me parece que merece que lo apliquemos ahora de una manera muy directa a nuestra vida, aunque ya he hecho algunas aplicaciones, y yo lo aplicaré así. Hermanos míos, cuidado con la moda y la industria de la religión. ¿De qué estoy hablando? Mire, de varias cosas. Número uno, el mercantilismo de la predicación. Le cuento. Vivimos en una cultura de consumo. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo dicen todos, lo dicen los antropólogos, filósofos, economistas. Vivimos en una cultura de consumo. Hay una cosa muy importante, una frasecita así dominguera, la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, a ver cómo traduce eso, Mimi, quién sabe. La obsolescencia programada es un pilar de la economía mundial. Le explico qué es la obsolescencia para que Mimi no tenga problema en traducirlo. La obsolescencia es esto, es que todos los productos que se fabrican para la venta tienen una fecha de caducidad. Es decir, se programan para que en un momento dado sean obsoletos. Por eso se dice obsolescencia programada. Podríamos hacer cosas más duraderas. Se podrían hacer cosas más duraderas. Podrían hacerse aparatejos que duraran 50 años, pero no, se hace para que duren 3 meses. Esta que se llama obsolescencia programada es el pilar de la economía del mundo. ¿Por qué? Pues porque si hicieran cosas que duraran mucho tiempo, aunque las pagáramos más caras, estoy seguro que usted estaría dispuesto a pagar un foco, usted a pagar por un foco mucho dinero, pero que le durara pues 50 años, ¿no? En lugar de estar compre y compre focos cada no sé cuántos meses. Esta es la sociedad de consumo. Consumimos. Es más, nos compramos un aparato electrónico y en cuestión de unos meses, es más, al otro mes que lo compraste, ya casi es obsoleto, ya no sirve tanto, ya el otro salió con una cosa mejor, el otro ya vuela, el otro le picas un botoncito, te hace una torta de jamón, y entonces tú sientes que el que tienes, está anticuado. Y esto nos crea un hambre por el consumo. Mucha gente consume sermones y consume predicadores. Hace unos años comenzó ese problema de la industria del cristianismo con la música. Yo me acuerdo cuando te invitaban a oír un concierto. Soy viejo, claro, tengo 61 años. Cuando te iban a oír un concierto a una iglesia, ibas a oír a un concierto, a un hermano cantante a la iglesia y entrabas al culto, nadie te cobraba nada. Como suponían que iba a haber mucha gente, la iglesia rentaba el auditorio, pagaban el auditorio y te invitaban de a gratis a oír al hermano. Pero se empezó a hacer la cosa industrial, la industria. Ahora para ir a escuchar a un hermano cantar sus cantos bien lindos, tienes que conseguirte 1,500 pesos en el mejor de los casos, porque en ocasiones cuesta más caro que eso. Pero no solamente ahora los cantantes, ¿no? Ahora se consumen sermones y se consumen predicadores. Algunos no escuchan la palabra, consumen predicaciones. No es la palabra la que les interesa, son las predicaciones. Y les importa el estilo del predicador, el lenguaje que usa, el aspecto del predicador, cómo se viste. Algunos se visten como que no quiero confesar que tengo problemas de crisis de media vida o algo así, porque son viejos como yo y se visten como chamaquitos, ¿no? Como que no fíjense en que tengo crisis de media vida. Se toma en cuenta las emociones que se provocan en el sermón, los atractivos performance, ¿me entiendes? Con lo de performance, hacer un espectáculo. Y
Y les impactan a muchos consumidores mucho más esas cosas que el mensaje transformador. Les impacta más eso que el mensaje transformador. De hecho, muchas vidas de consumidores de sermones no son transformadas. En ocasiones, de hecho, no hay mensaje transformador. En ocasiones ni hay mensaje transformador. Solo hay una forma atractiva del discurso. Hermanos, la predicación se reduce en estos casos a un producto de consumo gobernado por un parámetro, las ventas. ¿Cuál es el parámetro para ver qué tipo de producto presento? En lugar de sermón, ¿qué tipo de producto presento? El parámetro es las ventas. Vende mucho, pues que siga en esa dirección. Vende mucho que disfraces de no sé qué, vende mucho que te pongas poca ropa cuando cantas. Si eso vende, hagámoslo así. Ese es el parámetro de las ventas y no el mensaje de la palabra. El parámetro de un sermón, de una predicación es la palabra de Dios. No cuánto se vende ese sermón. Los sermones de Jeremías no eran populares. Por eso dijo él lo que dijo. Algunos sermones de Elías no eran populares, por eso lo querían matar. El día de hoy estamos vendidos a la idea de hacer sermones lo más atractivo posibles, pues para tener ventas. Para tener ventas. Y el parámetro es las ventas y no la palabra. Otra manera de aplicar esto que nos dijo Pablo. Le llamo a este problema la pasión por el reconocimiento de los predicadores. Mire, vivimos en un mundo apasionado por los likes, ¿sí o no es cierto? Los likes. Nos importa mucho que nos pongan like en nuestro muro, en nuestra red social. Las redes sociales y la posibilidad de lo masivo pone una tentación seria a los predicadores. Nos pone una tentación a nosotros los predicadores. Estoy con los predicadores, no estoy hablando de otros, estoy hablando de mí mismo también. Tenemos una tentación por causa de lo masivo de que se hace esto del internet. Y se puede predicar por razones inadecuadas. Por popularidad, por gloria personal, por likes, ya lo dije, por tener muchos likes, por dinero, porque pues las redes sociales también generan algo de ganancia, por poder, porque tienes más gente oyéndote, tienes más poder, dicen algunos. Déjeme decir una tercera idea, la competencia por la trascendencia terrena. Porque yo sí creo en la trascendencia, yo sí quiero trascender, pero Jesús dijo, ¿cómo? Dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el óxido y la polilla destruyen. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay óxido ni polilla y permanece. Yo sí quiero trascender y estoy convencido, como dicen ahora los políticos, que iré al cielo y viviré por siempre con el Señor. Pero aquí hay una competencia por la trascendencia terrena. Y se puede caer en la tentación de entrar en la dinámica de la oferta y la demanda. Tenemos la tentación de entrar en esa dinámica de la oferta y la demanda y abandonar la vocación de la predicación verdadera por la gloria de la trascendencia o la significancia social. En la iglesia de Oreb que yo pastoreo, los pastores y predicadores, y en la red que dirijo, porque soy también líder de una red de pastores, predicamos la palabra, nos esforzamos, no somos perfectos, la regamos, somos pecadores y la regamos, por eso es que nos juntamos y nos exhortamos y por eso es que nos arrodillamos ante el Señor para hacerlo bien, pero una de las cosas que tenemos como convicción es predicar la Biblia, la palabra. Por eso nos agarramos series de predicaciones así de corrido, estamos predicando ahora el Sermón de la Montaña. Pero de repente hay hermanos de la iglesia que, pastor, escuché el sermón de un hermano acerca de cómo sanar tus finanzas. ¿Por qué no nos predica, pastor, de cómo sanar tus finanzas? Digo, pues dígame dónde dice en la Biblia que eso fue importante para el Señor. Ahora, si quiere que un día predique ahí donde dice, trae 2 días de sanfolía, alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor, pues sí le predico eso. Y ahí habla de finanzas saludables, pero predicamos ese texto, esa palabra, no nuestras ideas, sino esa palabra. Mire, caemos en la tentación de esa trascendencia material, humana, y entonces comenzamos a predicar sermones consumibles, sermones que se vendan, y envolvemos los mensajes con material consumible.
Es decir, con lo más bonito que pueda hacer, ¿no? Porque es importante, ¿no? Eso es mercadotecnia. Y se dirige la predicación de los sermones basados en las mejores estrategias para provocar consumo, para que la gente consuma. Y se deja en segundo o en último lugar el propósito inviolable, incambiable, insustituible de la predicación. ¿Cuál es este propósito? La transformación de los oyentes. Es el propósito inviolable, incambiable, insustituible de toda predicación, la transformación de los oyentes. Déjeme terminar con este ejemplo. Soy pastor predicador de una época en la que no había celulares. Me convertí y crecí y llegué a ser pastor sin computadora. Mi tesis en el seminario la hice con una máquina Remington, una máquina de escribir Remington. Se me equivocaba en una parte, en la torre. Hay que hacer toda la página y toda la tesis, porque resulta que si hacías la página y era mucho el trozo que te equivocaste o que te tacharon, tenías que cambiar todo, era un relajo. Soy de esa época. Comencé a predicar cuando no había celulares, ni computadoras, ni iPad. Predicábamos en los camiones, en un parque, en un arroyo con 5 drogadictos escuchándome, en las plazas. Nadie contabilizaba el número de personas que escuchaban mi sermón. Nadie. Ahí en un arroyo de mi tierra, del Cerro de la Cruz, donde se juntaban un grupo de drogadictos y uno de ellos llegó a ir a la iglesia. Y me preocupé por él. Sigue vigente su vida y en mi vida. Y me preocupé por él. Y fui al arroyo. ¿Y cuántos estaban ahí oyendo? 5. Él y otros 4. Nadie contabilizaba el número de personas que escuchaban un sermón. No existían los likes, ni los dislikes o como se diga. Solo existía la pasión por predicar y la satisfacción de ver gente aceptando el mensaje del evangelio. En ese tiempo era necesario predicar con la misma pasión a los 5 drogadictos o a 2 drogadictos bajo un poste de luz mercurial que a una multitud rodeándote en una plaza. Y de la misma manera que se hacía en el púlpito el domingo siguiente. Se hacía igual. No había que cambiar nada, igual con la misma pasión y todo. Tal vez por eso este rasgo de vejentud que tengo, tal vez por esta experiencia que tuve de ser predicador en otra época, tal vez por eso las tentaciones de la modernidad me parecen tan evidentes. Tal vez por eso me son tan identificables las tentaciones de la modernidad. Sé que por mi edad y mis convicciones no siempre es bien recibido esto que estoy compartiendo, lo sé. Sin embargo, de todo, he aquí mi conclusión y mi exhortación encarecida al estilo Pablo. Debemos regresar a lo básico, lo original, lo primero. Y no estoy diciendo que regresemos a predicar solamente en los púlpitos y no usando el internet. No, señor, yo ya no puedo predicar más que con mi iPad. Yo siempre uso mi iPad, aquí traigo la Biblia y muchas versiones de la Biblia y predico por internet un montón, todos los días en esta iglesia, de nuestra iglesia. Cada semana hay más de 15 cosas que salen al público y diariamente hacemos devocionales. No, sigamos usando esto. Sin embargo, cuando hablo de regresar a lo básico, lo original, lo primero me refiero a predicar la palabra de Dios. El propósito de la predicación es la transformación de la gente. 2, el contenido de la predicación es la palabra viva, Cristo mismo explicado en la Biblia. Y 3, el Señor de la predicación es Dios, no el rating, no los likes, no las multitudes. El Señor de la predicación es Dios. Así que Él es nuestro parámetro para cumplir con nuestro ministerio. Te encarezco delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Y yo acepto también esta exhortación del apóstol, que prediquemos la palabra. Señor Santo, gracias, porque me has permitido compartir esto en este mes, Señor, que llamamos el mes de tu palabra, de la Biblia. ¿Cómo no exhortarnos, Señor? Y cómo no
regresar a lo básico, a tu enseñanza fundamental. Gracias, Señor, por darme el privilegio de compartir esto. Te agradezco en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.